Gracias, Steve. Buenas tardes. Mi nombre es Matthew Wick. Yo trabajo en JK Tech y hemos estado trabajando en estas pruebas. Yo trabajo en pruebas analíticas y con respecto a los distintos tipos de métodos de caracterización. Cuando hablamos de estos métodos, entonces se refiere a toda medida, toda prueba que tienen errores asociados con los resultados. Existe variabilidad en lo que hacemos y es importante entender esta variabilidad y estos errores, tal como lo señaló Steve. Lo que estamos buscando, en dónde estamos en el proyecto, determina cuál es la exactitud que necesitamos. Y también cuando revisamos los métodos, la exactitud de los métodos, vemos en qué afecta a los modelos o las ecuaciones y qué es lo que vamos a obtener al final como resultado. Vamos a tener un 10% más o menos de los números que tenemos en los resultados del laboratorio y cómo esto nos va a afectar en el trabajo. Por lo tanto, es muy importante entender los métodos de pruebas y la variabilidad que tenemos con estos métodos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cada método va a tener una variabilidad al azar inherente. No siempre vamos a hacer lo mismo de la misma manera, ¿cierto? Y también las muestras son variables, nunca vamos a tener exactamente la misma muestra. Y viendo esto más, cuando tenemos personas también, hacen distintas variabilidades. Lo podemos hacer con distintos equipos o con distintos métodos y nuevamente estamos aumentando la variabilidad de los resultados. Para poder trabajar con esto y para poder entender estos conceptos, vamos a discutir un ejemplo que los podemos desarrollar lo más sencillo posible. Por ejemplo, tenemos una muestra a 13 laboratorios distintos con distintos pesos. Tenemos los 3 laboratorios y estas son las respuestas que obtenemos. Ahora, ¿cuál va a ser la correcta? ¿Cómo la vamos a comparar para poder saber cuál es la correcta? A través de nuestros métodos de prueba, nuestras caracterizaciones, con las comparaciones y así podemos decidir cuál vamos a utilizar. Entonces, el concepto que vamos a discutir, que ya señaló Steve, es la exactitud y la precisión, la repetibilidad y la reproducibilidad. Y también vamos a hablar de calibración y de muestras de referencia en la calibración. Y después de esto, vamos a revisar nuestros métodos de prueba, las pruebas de caída de peso y también otro tipo de pruebas con tambores y los métodos de pruebas para poder estar en línea con estos conceptos. Entonces, para definir la exactitud, la definición de acuerdo al estándar ASTM es lo que nosotros creemos, qué tan cerca estamos de la respuesta correcta. La exactitud de lo que es el resultado de las pruebas y el valor de referencia aceptado. Luego, hablamos de precisión. Muchas personas hablan de precisión básicamente como cuántas veces de decimales tenemos en nuestra medida. Esto es parte de la precisión, pero no es todo. Entonces, la precisión es cuando si tenemos una cantidad de medidas en las muestras, cómo las podemos poner todas en conjunto y es ahí cuando estamos viendo la variabilidad en sus medidas o en las pruebas. Hay distintas formas de hacer la caracterización a través de desviación estándar de los resultados. Esas son las más obvias. Una representación gráfica sería algo así, que podría ser un tablero de dardos. Aquí tenemos las 3 muestras con distintas medidas de las muestras. Aquí tenemos las medidas esparcidas que no están cerca de la meta, con baja precisión y baja exactitud. No está donde queremos estar y no tenemos un buen acuerdo respecto a las medidas. Con respecto a esto, vamos mejorando. Tenemos las 3 medidas que están muy cerca. Estamos cerca en cuanto a la precisión, pero igual estamos lejos del objetivo. Al contrario, aquí tenemos unos resultados más esparcidos, pero estamos más exactos, pero con baja precisión.
Y nuevamente lo que queremos es una gran precisión y gran exactitud, con las tres mediciones que deben estar muy cercas para tener la respuesta correcta. Aquí tenemos una representación matemática en donde tenemos el cuerpo de medidas, tenemos 6 o 3 o una docena, y tenemos la población. La exactitud tenemos aquí con los valores y la precisión está esparcida en estos resultados. Obviamente, esperamos que los resultados estén más cerca de los valores exactos en estas muestras. Entonces, vamos a discutir estos valores respecto a la variabilidad. Lo que podemos hacer para examinar esto y separarlo, a menudo hablamos respecto a la repetibilidad y la reproducibilidad. Y nuevamente tenemos la definición del estándar ACTM. Eso corresponde a utilizar el mismo método con las mismas pruebas, con el mismo laboratorio, con el mismo operador, con el mismo equipo y hacerlo en intervalos relativamente cercanos. Eso es lo mejor que podemos lograr. Aquí estamos eliminando la mayor cantidad de variabilidad y vamos a llegar a esta variabilidad heredada en el método, y estamos eliminando las causas de esa variabilidad. Ahora, la reproducibilidad es lo mismo, con las mismas muestras, con el mismo método, pero estamos utilizando distintos laboratorios con diferentes operadores, con distintos equipos. Esto es lo que vamos a ver en la práctica. Vamos a enviar las muestras al laboratorio A, B, C y vamos a ver variabilidad que van a estar en los resultados de las pruebas. Aquí tenemos una foto para poder ilustrar. Aquí tenemos la repetibilidad, una persona repitiendo la muestra, las muestras, etc. Reproducibilidad, tenemos una persona A, persona B, con otros resultados en C, etc. Entonces, para poder entender el método de variación, cuando tenemos distintos laboratorios, distintos usuarios, esta es la variabilidad que tenemos. Ahora continuamos con la calibración y, como lo señaló Steve, usamos esta definición, pero no técnicamente correcta. Lo importante que tenemos que saber respecto a la calibración es que esto es una operación que corresponde, que se establece una relación entre los resultados de las medidas y también un indicador. Esencialmente es un proceso de tener una respuesta de los instrumentos en relación a una propiedad que no se conoce en el material. Como lo mencioné anteriormente, estamos buscando un balance. La última respuesta de un balance es de los electrones, por ejemplo, es el voltaje. Eso lo podemos poner en un ejemplo y lo podemos caracterizar. Y lo que vamos a tener un técnico con una masa de 1 kilo que vamos a poner en la muestra, y vamos a obtener siempre 1 kilo. Y con estas muestras de referencia significa que esa referencia se va a relacionar con otra y con todas las muestras de 1 kilo, que pueda ser de platino, de cualquier otro material. Esto significa que no importa dónde vayamos, siempre vamos a tener 1 kilo en el laboratorio A, en el laboratorio B, porque todo se hace una trazabilidad de las muestras a través de este kilogramo. Por lo tanto, la calibración es en donde sabemos cuál debería ser la respuesta, buscamos las respuestas que obtenemos y ponemos todo en conjunto. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es una medida de un voltaje o de desplazamiento, o lo que sea. Sabemos cuál es el valor de referencia y tenemos un lineamiento. Bien. Y nuevamente vamos a revisar después estas variaciones. Como les mencioné anteriormente, a menudo definimos las desviaciones estándar. Otra forma común de realizarlo es a través de lo que hablamos del intervalo de confianza, 95%. Es fácil. Es el rango que va del 95% de las respuestas y es una forma práctica de realizar una caracterización
de cuál es la variación y cuál es el error. Por lo tanto, si conocemos este intervalo de confianza y tenemos una respuesta, vamos a estar en un 95% seguro de qué tan cerca estamos de la respuesta correcta. Volviendo a los ejemplos, aquí tenemos los distintos valores. Laboratorio A, no muy preciso. Tenemos estas cifras. Laboratorio B, aquí tenemos un método distinto que es un poco más exacto a través de estas pruebas. El laboratorio C, estamos entre medio en el laboratorio C. Ahora, la masa real, estamos hablando de esta cantidad. ¿A qué se refiere? Eso significa que el laboratorio A y B están correctos y el C hizo algo malo, ya sea que no hicieron la calibración correcta o no realizaron el balance o algo que sucedió. Y esto sucede a menudo. Por lo tanto, tenemos dos respuestas correctas. Una es más precisa que la otra. Las dos están correctas. La única forma de poder saber esto es cuál es la correcta, es revisando esto y realizando las comparaciones. Si tenemos una sola respuesta, no vamos a poder hacer ninguna comparación y no vamos a saber si las respuestas están correctas o no. Ahora, ¿qué significa esto para el trabajo de pruebas de molienda? Ya sea con un tipo de prueba de caída de peso a través del proceso Bond, no tenemos una muestra de referencia, por lo tanto no podemos hacer la calibración. No podemos tomar las pruebas de Bond y hacer un ajuste para tener la respuesta correcta. Entonces, ¿cómo podemos saber si las pruebas son correctas? La forma como lo hacemos es a través de los métodos de comparación. Como ya sabemos, tenemos un programa de comparaciones en donde tenemos las muestras que las enviamos a los distintos laboratorios y tenemos los resultados. Ojalá todos utilicen el mismo método. Y a menudo se utiliza también un método de control de calidad para poder identificar algún laboratorio que no esté realizando las pruebas correctas y que ese laboratorio tiene problemas. También es una forma de poder hacer una caracterización de los métodos de pruebas para poder tener información suficiente que podemos revisar y calibrar la variabilidad de los métodos que estamos utilizando. Entonces, JK Tech realiza estas pruebas. Steve mencionó que lo hemos realizado por más de 10 años. Los resultados los vamos a discutir más tarde. Tenemos programas del 2015, del 2016. Ahora estamos terminando el último del proyecto del 2018-2019 y vamos a presentar los resultados a fines de este mes. Estos resultados son más o menos similares. No tiene relación con lo que estamos revisando acá en todo caso. Entonces, estamos hablando de variabilidad. Aquí revisamos todas las muestras de los laboratorios, tenemos distintas variabilidades y hacemos un método para las pruebas. Con JK Tech preparamos todas las muestras del material que se eligió, que tiene que ser uniforme para poder trabajar con él. Y luego tenemos también las muestras, un duplicado de las muestras para poder hacer las pruebas de comparación. No tenemos solamente una prueba. Eso es lo que tratamos de hacer y tratamos de hacerlo simple, pero este tipo de muestras nos permite tener mayor análisis, mayor repetitividad versus la reproducibilidad. Eso significa que vamos a tener más datos con los cuales podemos trabajar. Y esto es lo que tenemos para estos resultados. Aquí, en la parte de abajo, cada barra es uno de las pruebas. Por lo tanto, tenemos varias puestas con distintos resultados. Lo que esperamos es tener barras como esta, en donde tenemos dos respuestas muy cerca. Tenemos aquí con dos respuestas con distintos valores en la parte superior y en los distintos resultados, y en la longitud de las barras significan distintos resultados. Y aquí podemos ver que algo sucedió en estas pruebas. Tenemos que realizar los análisis, tenemos que hacer la clasificación y ver cuáles son los problemas estadísticos
¿Y cómo se hizo el análisis? Hablamos de los resultados de las pruebas y tenemos que determinar cuáles fueron los problemas que surgieron. Y en esta barra, lamentablemente, el laboratorio tuvo que cerrar después de las pruebas, porque obviamente no estaban realizando las pruebas correctas y nosotros teníamos que mantener nuestra reputación, perdón. Cuando algún laboratorio tiene este tipo de resultados, le entramos las muestras y tratamos de resolver los problemas. No siempre se puede. Entonces, aquí tenemos todo el análisis de las pruebas. Aquí tenemos el valor promedio, que en este caso estamos viendo el valor de 1081, la desviación estándar con el cálculo del 95% del CI y con la cantidad de error en nuestros métodos. Lo hicimos bastante bueno, que estamos hablando de un 5% más o menos en el valor. Y también eso es bueno porque esto se relaciona con el SG. Por lo tanto, no estamos hablando de la variabilidad, sino que también de acuerdo a las métodos de SG, y todo se combina para poder tener este 5% más o menos. Con las otras muestras, empezamos a ver cuál es la variación de la repetitividad, cuál es el análisis ANOVA. Esto lo hacemos con distintos análisis, en donde se puede utilizar con un cálculo para que pueda afectar la variación estándar en las muestras. Entonces, la desviación estándar de la repetitividad es 0.18 y comparado con esto de acá, vemos un 2/3 de la variación general, que es heredada del método la repetitividad. Si ponemos la variación, son 2/3 de la variabilidad que tenemos en general. Y eso significa que tenemos un buen acuerdo entre los laboratorios. Es una prueba bastante buena, con un buen acuerdo entre los laboratorios A, B y C. Y también podemos ver los resultados de SMC. De nuevo, aquí podemos un laboratorio que le fue mejor con el SMC, que no cometió el mismo error que habían hecho antes. Entonces, no tenemos acá ningún problema en esto. Y de nuevo también me alegra mucho decir que el valor promedio aquí ha ido cambiando, pero estamos muy felices de ver tan buen acuerdo entre SMC y JK Tech. Y la desviación estándar para esta prueba de SMC es un poquito más alta. Estamos un poquito bajo el 10% en este programa. Y si vemos también el análisis de ANOVA y también la repetibilidad, podemos ver que es un poquito más de la mitad de la variabilidad completa que habíamos visto, y eso está en el método de prueba. Entonces, de nuevo, estamos teniendo un buen acuerdo entre los laboratorios con este método. Y desde aquí, con este programa, también hacemos también el Bond Meal Test, la prueba también de Bond, y por supuesto podemos ver qué pasa con el SMC, también con la prueba de caída de peso. Eso es lo que nos interesa, pero pensamos que sería útil revisar el Bond, y también fue un ejercicio bastante interesante, y también ya nos ha ido bastante bien porque hemos estado acostumbrándonos a trabajar así. De nuevo, aquí podemos ver qué es lo que se ha visto en las pruebas, pero creo que esto entra también, es una entrada de datos y el método de calculación para que peajes y la parte metalúrgica también en la calculación. Y yo discutí con ellos, y una vez que se corrigió, volvieron a ponerlo acá, pero podemos ver que el resultado es un análisis claro, y podemos ver que se tomó esto, lo sacamos también del análisis más grande del intervalo. Así que también tenemos un valor promedio de 15,4. La desviación estándar también acá, y podemos ver acá el 95% de confianza, del índice de confianza también. Entonces, no es tan bueno como en el SMC en la prueba de caída de peso, pero de nuevo uno tiene que saber qué es lo que está haciendo con los resultados, y que entiende cuál es el error, uno puede trabajar con esto.
Y lo interesante, especialmente con la prueba test, es la repetibilidad también, porque debe ser un estándar de repetibilidad solamente un tercio de la variabilidad. Entonces, esto significa que casi dos tercios de la, variabilidad vienen de distintas diferencias entre los laboratorios. Entonces, definitivamente hay trabajo que tenemos que hacer para poder estandarizar esta prueba y poder tener un mejor acuerdo.